Bienvenidos un día más a la Semana del Terror, en la cual os cuento 7 historias de terror o no la semana antes de Halloween. Hoy hablamos de... No me gusta decir que es uno de mis temas favoritos, pero es uno de mis temas favoritos, que es el robo de obras de arte. Más concretamente vamos a hablar del mayor robo de arte de la historia de Estados Unidos y que incluso hoy en día sigue sin resolverse. Es una historia absolutamente fascinante que creo que os va a flipar. De hecho, a mí me encanta. Conociéndome, sé que voy a decir esto en cada episodio, pero realmente este es uno de mis favoritos, si no mi favorito. Es que lo digo siempre, me da la sensación, pero bueno, sobre todo creo que nos da un poquito de respiro en comparación con el episodio de ayer, que fue bastante turbio, mórbido y oscuro, ya que este episodio de la Semana del Terror no será tanto de terror, sino que nos centraremos más en un crimen. Y así será un poco más ligero que de lo que hablamos ayer, que la verdad es que fue bastante denso y bastante... Bueno, yo sigo un pelín tocadita, no os voy a engañar. Por eso precisamente decidí poner este episodio hoy, porque aparte de que creo pues, que esto nos dará un respiro en comparación con la historia de Carl de ayer, también es uno de mis temas favoritos, como he dicho. Es un tipo de crimen en específico que me interesa mucho. Por una parte, sabéis que amo la cultura, el arte e ir a museos, con lo cual es un tipo de crimen con el cual me siento más cercana que con otros, como por ejemplo, yo qué sé, robar un banco. Y porque también creo que es un tipo de crimen que, del cual surgen muchas preguntas muy interesantes a la hora de debatir, porque al final, lógicamente, no hay víctimas humanas, pero sí que hay una víctima cultural que somos todos. Y por una parte está robando pues, a una entidad que probablemente tenga bastantes recursos y dinero, es decir, no está robando pues, a una persona de la calle, pero a la vez, ¿es moral privatizar el arte de esta forma? Quizás este caso suena porque tiene un documental de Netflix, el cual no os puedo dar la opinión porque yo no he podido ver, porque ahora que ya no vivo en casa de mis padres, ya no puedo acceder a su Netflix, y así estamos. En fin. Pero aunque este documental no os lo pueda recomendar con conocimiento de causa, generalmente a mí los documentales de Netflix me suelen gustar muchísimo, así que yo creo que este seguirá un poco la línea, así que si tenéis la oportunidad yo recomiendo que lo miréis. Pero sí que os quiero recomendar dos cositas con las que sí que estoy pues un poco más familiarizada. Para empezar, os quiero recomendar mi libro favorito. Si habéis seguido este canal el último año sabíais que iba a venir una mención de El ladrón de arte de Michael Finkel. Esto es una historia real sobre Stephen Brettweiser, que mira, que me encanta este libro, pero todavía no sé cómo se pronuncia su nombre, que es un hombre que se dedicó a robar museos, pero no lo hacía ni por dinero, ni por prestigio, ni por fama, sino que lo hacía realmente por amor al arte, o sea, casi por un síndrome de Stendhal. Es un libro súper interesante porque habla pues de esto, de arte, de obsesión, de el amor a la cultura, pero a la vez de crimen, desde un prisma muy interesante que no parece biográfico, por si acaso nos interesan las biografías, pues no se lee de esta forma. De hecho, yo me lo estaba leyendo, que es que parecía, como la historia es tan loca además, parecía casi un libro de ficción. Y además también, pese a estar hablando de cultura, de arte, no es un libro para nada denso y que de verdad os recomiendo muchísimo. O sea, es un libro que es que ojalá pudiese obligar a todo el mundo a leérselo. Y también trata sobre uno de los mayores robos de arte de la historia y que no podía no mencionar en este vídeo. Y también hay una película que todavía no me he visto, pero como sale Josh O'Connor, yo sé que va a valer la pena, porque siempre que se mezcla Josh O'Connor e historia del arte, como pasa en La Quimera, ahí hay magia. Y en este caso es la película de The Mastermind, dirigida por Kelly Reichardt, y que por lo que he visto en el tráiler, pese a que el tráiler, no sé si de forma intencionada o no, no deja claro muy bien de qué va. Entonces eso puede ser una buena señal o una mala señal, rollo no va de nada, entonces no sabemos qué poner en el tráiler, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, por lo que se intuye en el tráiler, trata sobre un hombre que roba arte y ya está. No tengo nada más que decir. Dichas estas recomendaciones, menciones y opiniones, vamos a empezar con la historia de hoy, que es que tengo muchísimas ganas de explicarosla. Pero antes, café. Vale, chicas, estamos... Mirad, escuchad esto. ¿Qué sonido favorito? Yo me estoy haciendo los cafés con hielo, la verdad. Uno, porque básicamente, aunque estemos muy mood Halloween de octubre, yo estoy grabando esto el 27 de septiembre, es decir, un mes casi antes de que veáis este vídeo, con lo cual aún hace un poquito de caloret. Y dos, porque opino que el hielo, tío, le da otro sabor al café. O sea, a mí el café que me hago yo me gusta siempre, pero en verano con el hielo... Bueno, en fin, no he venido aquí a hablar de café. Prólogo. En Boston, Massachusetts, que por cierto, creo que si tuviese que escoger un destino de Estados Unidos, ese sería mi favorito y mi preferencia, porque cuando fui al Camp Chateau, que os dejo los vídeos por aquí, que era un campamento
en un castillo francés del siglo XII, solo con mujeres y chicas. Había una chica que era precisamente de Boston y le pregunté, oye, si tuvieses que escoger un destino que me recomendarías a mí como europea para viajar a Estados Unidos, ¿cuál sería? Y me dice, a ver, quizás soy poco objetiva, pero yo te recomendaría Boston. Y las cosas que me dijo dije, guau, pues ahora quiero ir a Boston, porque es que se ve que tiene muchos museos, muchísimos. Después muy cerca está Salem, con todo el rollo este de las brujas, que ya sabéis que me interesa muchísimo. De hecho, hice un vídeo sobre las brujas de Bardo, os lo dejo por aquí también, súper interesante. Y además también es un estado que por las fotos que he visto es muy bonito, así que si tuviese que escoger un destino, sería Boston, Massachusetts. Y ahora encima, con más ganas de visitar Boston por ir a ver precisamente este museo del que vamos a hablar hoy. Da igual, hoy estoy que me enrollo mucho, perdonadme, ¿eh? Bueno, pues allí, en Boston, hace más de 100 años. En el 1903 abrió por primera vez las puertas del Museo Isabella Stewart Gardner, que recibía el nombre por esta mujer que era coleccionista. Así que bueno, decidió fundar este museo porque ella tenía el deseo de que sus obras de arte sirviesen como herramienta de aprendizaje, que estuviesen expuestas al público, que todo el mundo pudiese acceder a ellas, que se pudiesen usar tanto para la enseñanza como para el disfrute. Y aunque es un objetivo muy noble, la verdad, lamentablemente no se ha podido cumplir del todo. Ya que en los 90 el museo sufrió un robo. Y no cualquier robo, el mayor robo de obras de arte sin resolver del mundo. Que no es poca cosa. The FBI tonight is looking for two thieves who made off with a motherload of art treasure from a Boston museum overnight. Desaparecieron tan solo 13 obras de las más de 7.500 que tiene el museo, pero aunque fueron relativamente pocas, quiero decir, al final solo fueron 13, el valor de todas estas sumadas alcanza los 500 millones de dólares, que es un número que yo no puedo ni conceptualizarlo, ni imaginármelo, ni entenderlo. De hecho, cuando escuché esta cifra en un podcast, escribí en el guión, vale, 500.000, y dije, guau, cuánta pasta, realmente. Y después vi que no eran 500.000, que eran 500 millones. Aunque claro, tal y como explica la directora del museo, aunque el valor económico de las obras sea esta cifra tan alta, el valor en general de estas pinturas robadas es inconmensurable. Ya no es monetario, no se puede medir en dólares. Esto es lo que sintió esta directora del museo al descubrir lo que había sucedido esa noche. On March 18, 1990, Anne Hawley received news no museum director wants to hear. Oh, it was devastating. I say it's like having a death in the family. I mean, these works are so important. I think it was around 8 o'clock in the morning. I was called by the security director here. He told me there had been a theft. Did you have any idea of how big a theft it would turn out to be? No, not until I got into the room. Esta pobre mujer, la verdad es que mantuvo la esperanza hasta el final y deseaba que este crimen se resolviese como mínimo antes de su jubilación. Porque sí, ella seguía siendo la directora del museo, aunque realmente ya no quería que se resolviese el caso, que también, sino que deseaba, anhelaba que aquellas obras volviesen a su hogar. Pero, tristemente, tengo que deciros que se jubiló hace 9 años y bueno, aquí estamos explicando un caso sin resolver. El robo. The gates at the Isabella Gardner Museum will stay locked while authorities search for clues in the daring weekend heist. There are some significant paintings missing. By significant, there's a couple of Rembrandts and a Vermeer. And the ballpark figure on the cost is about $200 million. La madrugada del 18 de marzo de 1990, en el Museo Isabella Stewart Gardner, al cual por cierto vamos a empezar a llamar Museo Gardner porque si no es un nombre muy largo, pues de repente allí esa noche empezaron a sonar las alarmas de incendio, pero al ver que no había ninguna llama ni ningún incendio, las apagaron manualmente. Era una noche de fiesta porque se estaba celebrando San Patricio, con lo cual había como bastante gente por la calle, había bullicio, movimiento, música, ruido, la gente estaba celebrando y bebiendo y tal. Y además también coincidía que en ese momento el museo precisamente estaba actualizando sus sistemas de seguridad porque los que tenía anteriormente eran ya muy antiguos. Y estaban reemplazando pues todas las cámaras, todos los láseres infrarrojos y movidas de estas, porque lo que ellos tenían anteriormente, pues como he dicho, estaba pasado de moda. ¿Sabían ese dato los ladrones? Pues la verdad, no lo sé. Yo creo que es muchísima casualidad, ¿no? Ya veréis que hay varias casualidades que no acaban de cuadrar mucho, pero bueno.
Unos policías se presentaron en la puerta trasera del museo diciendo que venían por un aviso de una emergencia y el guardia de seguridad, al verlos uniformados y recordando que había sonado la alarma de incendios, les dejó pasar. Dijeron pues esto, que habían venido por una emergencia, que tenían que pasar y lógicamente pues el guardia no se quería meter en problemas y dijo vale, pasad. Pequeño paréntesis, a este guardia en los diferentes artículos, vídeos, podcasts que he escuchado, siento que se le echa mucha mierda a este pobre hombre. Porque tenía 23 añitos, se ve que al día siguiente tenía un concierto, con lo cual lo único que quería era que pasaran las horas para poder salir de su trabajo, que tampoco le emocionaban, y poderse ir a su concierto tan tranquilamente. Entonces como que los artículos dejan caer que como que todo esto del concierto y tal le tenía desconcentrado, como si uno no pudiese tener vida propia y dos, como si la ilusión de su vida fuese precisamente ser guardia de seguridad nocturno en un museo. Pero bueno, el hombre se presentó allí, hizo su trabajo y después se suponía que iba pues a este concierto. Y claro, yo he de decir que yo también hubiese pecado de lo mismo que este guardia de seguridad, porque a mí los policías como que me imponen un poco e incluso a veces me dan un poco de miedo, con lo cual yo creo que también les dejaría pasar, porque yo soy la típica persona que no se le falta mucho el respeto a la autoridad. O sea, para mí la autoridad, soy de ese tipo de personas, lo siento, quizás soy muy manipulable. Aunque sí que es cierto, y siendo justos, al igual que he defendido a este guardia de seguridad diciendo que no pasaba nada si al día siguiente tenía un concierto, porque al final pues tenemos vida más allá del trabajo, a veces también era un pelín irresponsable. Admitió que hubo una vez que coló a sus amigos en el museo la noche de Año Nuevo, que sé que está fatal que diga esto, pero me parece un planazo. Y que a veces se ve que llegaba al trabajo un pelín fumado. Aunque él dice y jura y perjura que esa noche precisamente él estaba totalmente sobrio. Si os lo queréis creer o no, eso ya es cosa vuestra. Pero bueno, lo siguiente que pasó es que a este guardia de seguridad junto a su compañero acabaron maniatados con cinta adhesiva o con esposas del uniforme de los policías. De hecho, estos mismos se creían que estaban siendo arrestados cuando realmente los estaban llevando al sótano del museo, alejándoles así del único botón de emergencia que tenía el museo, que estaba precisamente en la mesa del guardia de seguridad. Repito, ¿lo sabían esto los ladrones? ¿Otra casualidad más o no? Y es que, spoiler, estos policías no eran agentes de verdad, llevaban básicamente un disfraz del partifiesta, y allí les dijeron la frase icónica de este caso, que es: "Nos estamos arrestando, esto es un robatorio". Y básicamente les dijeron que si no la liaban mucho les dejarían irse, pero si les causaban problemas podrían acabar con un tiro. A lo que uno de los guardias respondió: no, tranquilo, si no me pagan lo suficiente como para recibir un tiro por esto. Y se la suda todo. Es que en realidad soy un poco fan de esta gente. A ver, tampoco soy fan, pero quiero decir, creo que es bastante refrescante ver a gente tan sincera, sobre todo en cuanto a la esfera del trabajo, que estamos muy acostumbrados a responder a mails diciendo que todo nos parece perfecto y con una sonrisa en la cara, cuando a veces estamos un poco puteados. La cuestión es que los dejaron allí, en el sótano, maniatados y con los ojos tapados. Y así fue como los ladrones pudieron campar a sus anchas por el museo durante 81 minutos, que en realidad si lo piensas es bastante. Creo que es 1 hora y media. Bueno, es bastante tanto para ellos allí pululando por el museo como para los dos guardias que estaban pobres en el sótano con los ojos tapados. O sea, qué miedo, sin saber cómo va a acabar la cosa. Se recorrieron los pasillos, pasearon por las salas y seleccionaron estas 13 famosísimas obras, entre las cuales había varias de Rembrandt, que parecía el objetivo principal. Rembrandt is the target. He's the prime target because everybody knows who he is. They know it's old, it's great, must be valuable. He was a target of Worcester, he was a target at the MFA, he was a target here. And he's a target in every major city with a major museum. Algunas ilustraciones de Degas, cosillas de Vermeer o de Manet, un águila imperial napoleónica que estaba sobre una de las banderas francesas y un jarrón chino. Que por cierto, gran parte de estos 81 minutos los usaron intentando abrir el vidrio protector donde estaba expuesto este jarrón chino. No sé si tenía una fijación con ese jarrón o qué, porque en realidad tampoco era para tanto. Quiero decir, con las fortunas que había en esos pasillos, pues este jarrón, sin más. I mean, I think that's very clear. If you look at the photographs, you can see these are 17th century Dutch paintings and 19th century French works. They left the Italian Renaissance collection, which is really what we're best known for. Claro, muchas alarmas empezaron a sonar. Lo que pasa es que estas alarmas sonaban dentro del museo. Incluso si había alguna forma de que se oyese desde fuera, la gente estaba de fiesta, con lo cual nadie oyó nada. Porque estas alarmas lo que hacen es avisar a la seguridad del museo, pero la seguridad del museo estaba en el sótano maniatada. Además, también pasado un tiempo, los ladrones al final encontraron la alarma y la destruyeron.
al igual que todas aquellas cintas de vídeo y registros de esos 81 minutos de robo. Supuestamente huyeron en 2 coches diferentes y cada uno por una dirección diferente. Al día siguiente, los guardias del turno de la mañana llegaron al museo y bueno, se encontraron pues ese pifostio. Para empezar, los 2 guardias que seguían en el sótano, pobrecicos míos, y después de esas 13 obras tan solo encontraron los marcos, colgados todavía en la pared. Los ladrones habían arrancado el lienzo y en otras ocasiones habían usado un cúter como para cortar el borde, para así separarlo del marco, con bastante brutalidad. Cosa que me hace pensar que quizás no sabían el valor astronómico de estos cuadros. De hecho, la obra más valiosa del museo ni la tocaron, que es El rapto de Europa de Tiziano. Otras obras también muy valiosas seguían ahí, como este dibujo de Miguel Ángel o un cuadro de Rembrandt que descolgaron pero que finalmente dejaron allí, no sabemos si se lo olvidaron o qué. Pero a su vez también parece que sabían muchas cosas del museo. Para empezar, como que tenían una fijación con pintores holandeses, sobre todo Rembrandt y Vermeer. Después también parece que tenían conocimiento del sistema de seguridad, sobre todo parece que sabían dónde estaba ese botón de emergencia, también tenían conocimiento de que el museo tenía un sótano, no sé, son como muchas casualidades, ¿no? A priceless collection of artwork was stolen early this morning from Boston's Isabella Stewart Gardner Museum. Thieves posing as police officers pulled off what authorities say was a very professional job. Hay un vídeo que os quiero recomendar porque es canela, que hace como una especie de recorrido virtual de lo que hicieron los ladrones. Está súper bien explicado y es súper interesante. Lo pondría en este vídeo entero para que os lo miraseis, pero bueno, no es plan. Os lo dejo en la descripción porque realmente merece mucho la pena. Y esta vez voy a intentar no olvidarme porque muchas veces os digo, sí, lo dejaré en la descripción y se me pasa. Pero bueno, si no me olvido, miradlo, de verdad, está genial. Investigación. Al ver las dimensiones del crimen y el valor de los objetos robados, el FBI tomó el control de la investigación. El primer sospechoso fue precisamente este guardia, porque al final fue él el que los dejó entrar sin identificarse. Él también fue quien apagó aquella alarma de incendios que empezó a sonar al principio de todo, ¿os acordáis? Y además también, no sé si la noche anterior o unas noches atrás, había dejado pasar a otro hombre sin identificarse. Una persona que quizás, y esto es una hipótesis, chequeó los sistemas de seguridad, repasó el recorrido, miró los cuadros, memorizó los pasillos, el plano del museo, o quizás no, y simplemente era un hombre random al cual no identificó porque se le pasó, no lo sé. Pero la cuestión es que de este primer sospechoso no encontraron unas pruebas realmente contundentes, aunque regresaremos a él en un momentito. Quiero decir, por lo que parece, pues era un hombre, pues esto, de 23 años, que simplemente quería ir a su concierto de rock al día siguiente y ya está. Sin meterse en problemas, sin que le arresten y sin dramas. Aunque, como la policía seguía un poco como con la mosca detrás de la oreja, estuvieron revisando sus cuentas durante mucho tiempo y jamás hubo ningún ingreso sospechoso. Lo que pasa es que como llevaban guantes y habían destruido todas aquellas cintas de vídeo que había registrado este robo, el único hilo del que el FBI podía tirar era precisamente estos 2 guardias. Porque al final eran ellos que les habían visto las caras, porque aunque los ladrones habían llevado guantes, no se habían tapado la cara. Aunque ninguno de los 2 guardias recuerda muy bien el rostro de... ¡Me he cagado viva! ¡Ay! El ambientador un día me mata de un infarto, ¿eh? Es que esto ya lo he explicado, pero es que tengo un ambientador que se activa cada media hora. Me pego unos sustos. La cuestión es que ninguno de los 2 guardias recordaba el rostro de ninguno de los 2 policías. Bueno, policías, ladrones. Y que no podían identificarlos con seguridad. Solo recuerdan que uno se parecía a Coronel Klink, que es un personaje de una sitcom estadounidense. Es como si yo digo, guau, es que esa ladrona se parecía a Phoebe Buffet. Es que ya me jodería, de verdad. Teorías. Vamos a paso por las teorías principales de este caso y posibles explicaciones a este robo, empezando precisamente por Richard Abarth, que es este guardia. Las cosas que lo incriminan es que básicamente era un guardia de 21 años, había saltado el protocolo porque no había identificado a estos policías ni había llamado rollo, oye, ¿los policías están avisados? Sí, no, vale, pues pasad o no paséis. Además también había dejado pasar a varias personas al museo, como el caso ese de la fiesta de Año Nuevo que os he comentado, y también este hombre al cual no identificó la noche anterior. It shows a car pulling up to the place before the guy who gets out enters a side door opened by a long suspected security guard. Además también había algunos sistemas de seguridad que no habían registrado absolutamente nada, es decir, estaban desconectados. Alguien los había tenido que desconectar. ¿Quién? Pues según esta teoría, probablemente Richard. Abbott, then a 23-year-old musician moonlighting as a guard, quickly fell under suspicion.
especially after investigators discovered something perplexing in one of the galleries called the Blue Room. This is where the biggest mystery is, right? Yes. Did the thieves come in here? Well, at some point in the evening, somebody came in here and stole a painting off of our wall. Monet's Chez Tortoni was a painting taken from the Blue Room. The problem is, the museum's motion detectors tracked no movement at all in that room during the entire 81-minute heist. At no time between 1:24 a.m. and 2:45 a.m. did any alarm on this floor even get tripped. The only person who had been in the room that night was Rick Abbott when he made his nightly rounds. Someone went in that Blue Room that night, and the only one that went in that room that night was the security guard, according to the motion sensor. When the police look at the motion detector data, they find something highly suspicious. The only information shown on the motion detector data in the Blue Room comes from hours before, when Abbott admits that that was most likely him doing his rounds. To me, it's the mystery within the mystery. It's the theft within the theft. Why didn't their footsteps show up in that room? Y es que al final él, ya sea por cómplice o por directamente inútil, les había facilitado mucho las cosas a los ladrones, de los cuales no recordaba su rostro. Quiero decir, por un lado está la gente que dice que hizo todo esto porque precisamente estaba compinchado con estos ladrones, pero por otro lado también está esta idea de que simplemente él estaba cooperando con la policía porque no quería que lo arrestasen y, repito, quería acabar su turno sin problemas para ir a su concierto de rock. ¿De qué lado estáis vosotros? Yo he de decir que voy dando bandazos entre compinchado e inocente. Cuando empecé el guión me sonaba compinchado, después cuando descubrí un poquito más pasé al bando de inocente y ahora volviéndole a leer todo, me suena muy raro. No sé, ¿qué opináis vosotras? Crimen organizado. Después de descartar a Richard porque ya, repito, no había más de lo que podían tirar y en su cuenta bancaria no había un ingreso sospechoso, empezaron a investigar si esto se trataba más de un crimen organizado y si detrás de este robo estaba, por ejemplo, la mafia. Como por ejemplo el mafioso Karime Persico o como Miles Connor Jr., que es un conocido ladrón de arte. También nombraron a Brian McDevitt, otro ladrón de arte que cometió un robo bastante similar en los 80, o como mínimo eso intentó, y es que le salió un poco regular, porque su idea era precisamente, en vez de ir disfrazado de policía, ir disfrazado de cartero, así conseguiría entrar en el museo, les ataría las manos a los guardias, y con un cúter, precisamente con el cúter de repartidor, cortaría los lienzos de sus marcos. ¿Pero por qué digo que intentó y no que cometió un robo similar? Pues porque vais a flipar. Y es que había tanto tráfico que no llegaron a tiempo, así que bueno, la cosa se quedó en un plan y no salió del chat. Pero aún así la policía descubrió su idea de hacer todo esto, así que lo arrestaron. Ya que para ese momento los guardias de seguridad de este museo ya habían acabado su turno, con lo cual no había nadie que le abriese la puerta. Y la cosa que le une al Museo Gardner en concreto es que McDevitt vivía a tan solo 10 minutos de él. Aunque él negó todo ante la policía, pero bueno, es una posibilidad. Aunque por una parte, ahora que lo pienso, digo, a ver, yo no sé si volvería a hacer un plan que ha fallado una primera vez. Pero a la vez ya tenía un poco la faena del planning hecho. Esto es como cuando repites una materia en la uni y dices, bueno, voy a aprovechar los apuntes del año pasado, pues lo mismo. No sé, una teoría. La carta misteriosa. La cosa es que el FBI no tenía muchas más pistas y la investigación se estancó. Pero de golpe recibieron una misteriosa carta. En el año 94, es decir, 4 años después de este gran robo, diciendo que las obras estaban seguras, que él sabía dónde estaban y que estaban bien, pero que tenían que darse prisa para encontrarlas porque tenían un comprador en Europa. En la carta añade que este comprador no sabía que las obras eran robadas. Y no penséis que esta carta era una carta caritativa y solidaria, ya que solicitaba 2,6 millones de dólares para ayudar al FBI en la investigación y en la recuperación de estas obras de arte. El museo iba a aceptar a pagar esta suma, pero al final el misterioso testigo se echó para atrás porque decía que no le parecía bien la idea de que quizás acabaría él arrestado. Así que no volvieron a recibir nunca más otra carta de él. ¿O de ella? ¿Quién sabe? El IRA. También se teorizó que estas pinturas habían cruzado el océano hasta Irlanda, donde se usaron como moneda de cambio para un grupo terrorista, un grupo paramilitar llamado IRA, que seguro que os suena. Es decir, según esta teoría, los ladronzuelos robaron estas obras, las vendieron a la mafia o a algún otro grupo de crimen organizado y estos al IRA. Robert Gentle. De casualidad, en el 2016 hicieron un registro en la casa de Robert Gentle, un mafioso de la zona apodado El Cocinero,
que es un nombre súper sencillo y súper banal, pero que a la vez me da como mucho miedo. Y encontraron algunas referencias con el robo, como por ejemplo unas gorras de un traje de policía, junto con placas, dinero efectivo y armas. Algo que la verdad es que opino que, pienso yo, no indica nada de ese crimen en concreto, ¿no? O sea, es la casa de un mafioso. Todo eso es como el starter pack de mafioso estándar. Además, tampoco había ni rastro de las obras y él negó cualquier tipo de participación en este robo. Lo más incriminatorio quizás fue que encontraron una lista de los 13 objetos robados, aunque he de decir que no deja claro si en ese momento esta lista era pública o no. Es decir, si esta lista de los 13 objetos era algo que todo el mundo podía llegar a saber, o si era algo que tan solo el FBI y las personas que habían robado sabían. No lo sé. Y junto a esta lista había sus precios en el mercado negro. Él dijo que esto era para intentar engañar a alguien y vender estas obras y que al final él mismo cayó en su propia trampa, porque claro, el FBI dijo, mafioso, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno, Robert Jantel murió otra vez negando cualquier tipo de participación en este crimen de los 90 y no encontraron ninguna pista más allá de que unos años más tarde el primo de este mafioso, del cocinero, declaró ante el FBI que Jantel tenía pensado vender estas obras por $500,000 cada una. Pero bueno, es un poco su palabra contra la de un muerto. William Jungwirth. Para hablar de esta teoría tengo que presentaros a Tom Mashberg, que es un autor de libros de arte y creo que un crítico de arte. Es que no he encontrado mucha info de este hombre, ni de su background, ni de su profesión, pero bueno, se llama Tom Mashberg y tiene que ver con el mundo del arte y que además ha escrito un montón de artículos para The New York Times, por si los queréis chequear. Pues la cuestión es que a este hombre lo llevaron a un almacén de William Jungwirth, un comerciante de antigüedades con algún que otro antecedente criminal, y dicen que cogió como este tubo donde guardas pósters para que no se te arruguen y de él sacó un lienzo, lo desenroscó y aunque estaba muy oscuro, Tom dice recordar que se trataba precisamente de La tormenta del mar de Galilea de Rembrandt. Este cuadro es muy importante porque es la única pintura de Rembrandt donde muestra una escena marítima y bueno, pues este hombre dice que vio en este tubo este cuadro con la firma y todo. Él lo explica así. It was pulled out and kind of unfurled and I was not able to touch it or really get close to it, but I was able to look at it under the beam of a flashlight. What I looked at appeared to me to be an aged painting with a lot of the earmarks of an authentic 17th century work of art. Pero ya está, ¿no? Quiero decir, caso resuelto, ¿no? Pues no, porque ¿sabéis qué pasa? Varios expertos apuntan que los lienzos son muy gruesos y que no se puede enroscar de esta forma. Museum Security Chief Anthony Amore says the stolen Rembrandt couldn't have been rolled. So it would like crack the paint or... Yeah, well, imagine trying to roll cardboard. What happens when you give it that little turn? You see this isn't gonna roll. Así que una de dos, o lo que vio este hombre no era más que una recreación, o Tom Mashberg se imaginó ver una cosa que realmente no era. Pero precisamente la gente de William Jungwirth, para demostrar la veracidad de este lienzo y decir, sí, lo tenemos nosotros en este tubo de póster, le enviaron partículas de pintura, como unos pedacitos muy pequeños que parecían falsos, pero ante la duda decidieron analizarlos. Y salió negativo. Esa pintura no salía de un Rembrandt, pero sí de un Vermeer. Un Vermeer que también había sido robado y que estaba precisamente en esa misma sala. Para empezar, me parece brutal que exista este tipo de tecnología que te pueda decir de dónde salen unas partículas de pintura y de qué cuadro en específico, o sea, brutal. Y se ve que es el pigmento que el artista usó para pintar una manta o una alfombra que sale en el cuadro robado. Pero para cuando descubrieron esto, Jungwirth, este comerciante de antigüedades con antecedentes criminales, había dejado de cooperar con la policía. Incluso cuando le concedieron una recompensa bastante heavy, o sea, una gran suma de dinero, o le dijeron que le darían inmunidad por unos crímenes que había cometido externos a esto, pero para los cuales estaba cumpliendo condena. Conclusión, teorías. También siento que hay como muchas pistas no pistas, es decir, pistas que no llevan a ningún lado, porque al final, como se trata de uno de los mayores robos de arte sin resolver de la historia, como decir que has participado en él o que tienes algún tipo de información como criminal, quizás les daba algún tipo de caché, como que quedarías guay en esos círculos, ¿no?
Aún así, los agentes del FBI dicen que lo más seguro es que estos ladrones fueran simplemente criminales de poca monta, que ni supieran el valor de lo que estaban robando. These guys were burglars. They would have just as easily stolen a car or stolen somebody's TV. They didn't know what they were doing. These were not sophisticated art thieves. They woke up the next morning after the Gardner heist, I believe, unwittingly realizing that they'd just committed the heist of the century. Pero, aparte de estos 4 sospechosos contados, no tenemos ninguna pista más. ¿Qué opináis vosotras? ¿Os encaja alguno de estos perfiles? ¿Creéis que estos criminales trabajaban para alguien? Es decir, ¿estaban robando para dárselo a alguien a cambio de dinero o estaban robando para ellos? ¿Por qué robaron lo que robaron? ¿Tenían un criterio o básicamente robaban lo que más les llamaba la atención o les gustaba, como en el caso del ladrón de arte? ¿Tenía algún contacto directo con el museo, es decir, algún compinche dentro de la galería? No sé, muchas preguntas sin resolver y no me gusta. Es que no me gusta tratar crímenes sin resolver, pero es como que no tienen un cierre y en este caso me interesa mucho saber qué pasó. Pero bueno, el FBI mantiene la esperanza, así que yo también. Quizás dentro de un tiempo haga un vídeo actualizando este crimen y diciéndoos, mira, pues fue esto lo que pasó, las obras ya están en su sitio y todo ha salido bien. Crucemos los dedos. Actualidad. La teoría actual del paradero de las obras es que una de dos. Las obras fueron vendidas en el mercado negro y pertenecen a coleccionistas privados, se destruyeron las obras o están escondidas en algún lugar para que no las pillen. Y es que sí, han pasado 35 años desde este robo tan bestia del Museo Gardner, pero aún así sigue sin resolverse, aunque, repito, se sigue teniendo esperanzas. Como ya ha pasado tanto tiempo de este crimen, ha prescrito. Que yo ya dejé claro ayer lo que opinaba sobre que los crímenes prescriban, pero bueno. Y este caso lo demuestra una vez más, quiero decir, el crimen ha prescrito, pero las obras siguen sin encontrarse. En fin, así que, una vez más, según esta prescripción, los ladrones se han ido de rositas. La comisaría de Boston dice que no penará a los ladrones si confiesan y que lo único que quieren es recuperar esta pérdida cultural que es el robo de estos cuadros. Porque al final, aunque no se hayan perdido vidas humanas en este caso, sí que hay víctimas, es decir, han privatizado el arte. Ese Rembrandt, esa escena marítima de Rembrandt, Vermeer, Degas o el águila imperial de la bandera francesa, si no lo vuelven a encontrar no lo vas a poder ver nunca más. Así que actualmente, tanto por parte del FBI como del museo como de la policía, el foco está más puesto en recuperar, repito, esta pérdida cultural, en recuperar estas obras que en resolver el caso. Aunque bueno, si se resolviese el caso yo también os lo agradecería para poder dormir tranquila. Que esto de evitar la privatización del arte y hacer que el arte sea algo casi comunitario, por no decir público, era precisamente lo que quería la creadora de este museo y la fundadora y coleccionista de este museo, ya que la misión de su colección era servir como herramienta de aprendizaje, enseñanza, pero también entretenimiento y disfrute, como hemos dicho antes. También otra de sus voluntades era precisamente que su galería, su colección se expusiese tal y como ella lo había dispuesto. Por eso, si vais a este museo actualmente veréis los marcos en su sitio, porque han dejado los marcos tal y como la coleccionista hubiese querido, pero sin las pinturas. We don't add to the museum, we don't sell anything, and we don't rearrange anything. It's how Isabella Stewart Gardner wanted it. El director actual del museo dice que lo expone de esta forma porque seguimos confiando en que las obras volverán algún día al lugar que les corresponde en las galerías y son un conmovedor recordatorio para el público de la pérdida de estas obras únicas. Hubo un momento también que se ofreció $10 millones a cualquier persona que aportase un poco de información que pudiese llevar a la resolución del caso. Yo no sé si sigue disponible esta recompensa o no, pero bueno, quizás estás a un paso de hacerte rico y no lo sabes. Como he dicho, el museo sigue exponiendo estos marcos, aunque sean vacíos, como si fueran obras de arte en sí mismos. Y es que quizás no sean pinturas, pero ya son historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Siento que os haya dejado un poco con el gusanito que incluso yo tengo de resolver este caso y ver si este guarda de seguridad tenía algo que ver, no, por qué robaron esas obras en específico, cómo lo hicieron, con qué intención, dónde están las obras. Quiero decir, me provoca muchas preguntas este vídeo y este caso y me sabe mal pues trasladarlas a vosotras, pero bueno, a ver si entre todas llegamos a alguna teoría interesante. Aún así, yo por mi parte me lo he pasado muy bien explicando todos estos entresijos del FBI y el arte y todo. Espero que os haya resultado entretenido o como mínimo interesante.
Ojalá, repito, en algún momento me pueda sentar delante de vosotras y deciros, mira, se ha resuelto este crimen y lo que pasó fue esto y las obras estaban aquí, pero ahora ya están en el museo. Ojalá, ojalá llegue ese día. Yo lo deseo. Si es así, yo estaré aquí para contároslo, sea en YouTube o si no, también podéis chequear por TikTok e Instagram, donde hago contenido de este estilo, pero en un formato más cortito y en vertical. También tengo un canal de libros donde empezaremos a hablar de lecturas, libros e inquietudes literarias una vez haya pasado la Semana del Terror, es decir, en un par de días. Y también tengo un libro que se llama Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas, lleno de salseo, curiosidades y misterios como este. Historia del arte. Así que si os llama la atención algo relacionado con eso, yo os lo recomiendo mucho. Y creo que ya está. Lo voy a dejar aquí. Espero que os haya interesado este segundo episodio de la Semana del Terror. Nos quedan todavía 5 casos de los que hablar esta semana hasta Halloween. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por dedicarme estos minutitos de vuestro día. Y un besito muy grande. Adeu.